Proverbios 5. Hijo mío, atiende a mi sabiduría, inclina tu oído a mi inteligencia, para que guardes la debida discreción y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer ajena destilan miel y su paladar es más suave que el aceite. Pero al final, ella es amarga como el ajenjo, cortante como una espada de doble filo. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos se precipitan en el abismo. Ella no tiene en cuenta el sendero de la vida, va errante sin saber a dónde. Por eso, hijos, escúchenme y no se aparten de las palabras de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la entrada de su casa. No sea que entregues a otros tu honor y tus años, a un hombre cruel. Que gente extraña se sacie con tu fuerza y tus trabajos vayan a parar a casa ajena. Y que al fin tengas que gemir, cuando estén consumidos tu cuerpo y tu carne. Detengámonos aquí, este capítulo está dedicado especialmente a los casados y casadas. En el 3 nos advierte que no hagamos caso de las palabras dulces ni amables de la mujer ajena, o del hombre ajeno. Yo por eso les comentaba en Romanos, que el amor no es eso que dice el capítulo 3. Ya que eso cualquiera lo puede hacer, y sobre todo los que se dedican a engañar a su esposa o esposo. Ahora, ¿por qué nos dice eso en el 9, 10 y 11? Pues bien, yo creo que todos algún día hemos conocido, o conocemos a alguien que dejando a su esposa o esposo e hijos, y se van con otra, o con otro, y muchas de las veces solo las utilizan como sirvientas, o a los hombres les quitan todo y cuando ya están viejos o viejas las echan a la calle. Y así se cumple lo que dice Dios en el capítulo 11. Y que al fin tengas que gemir, cuando estén consumidos tu cuerpo y tu carne. Entonces dirás, ¿cómo aborrecí la instrucción y mi corazón despreció las advertencias? Yo no escuché la voz de mis maestros ni atendí a los que me enseñaban. Faltó poco para que estuviera en el colmo de la desgracia, en medio de la asamblea y de la comunidad. Bebe el agua de tu cisterna y la que fluye de tu propio pozo. En el 15 Dios nos dice que nos aferremos a nuestra esposa y no andemos queriendo a otras. Que tus fuentes no se dispersen hacia afuera ni tus corrientes de agua, por las calles. En el 16 nos dice que cuidemos de nuestras fuentes, o sea nuestra familia, para que no se pierdan en las calles, y luego se conviertan en unos libertinos, o libertinas. Y luego nuestros hijos, e hijas lleven extraños a la casa, o peor aún que nuestra esposa o esposo nos sean infieles. Que ellas sean para ti solo y que no haya extraños junto a ti. Bendita sea tu fuente, y encuentra tu alegría en la mujer de tu juventud. En el 18 cuando dice la mujer de tu juventud se refiere a la esposa o esposo. Y pues el 19 creo que no ocupa explicación. Sierva amable, graciosa Gacela. Que en todo tiempo te embriaguen sus amores y estés siempre prendado de su afecto. Hijo mío, ¿por qué te dejarás prendar por la mujer ajena y abrazarás los pechos de una extraña? En el 20, nos vuelve a decir que no hay necesidad de andar buscando lo que tienes en tu casa, o sea tu esposa, o esposo. Los caminos del hombre están bajo la mirada del Señor y Él tiene en cuenta todos sus senderos. El malvado será presa de sus propias faltas y quedará atrapado en los lazos de su pecado. Morirá por falta de instrucción y se extraviará por su gran necedad. Y por último en el 21, 22 y 23 nos advierte que Él está mirando todo, porque a veces pensamos que nadie nos ve. Podremos engañar a la esposa, o esposo, pero Dios nos dice que a nadie lo engaña jamás. Y otra cosa, sobre por qué, yo creo que este capítulo está dirigido a los casados, y no solo a los casados, sino que además es para los casados por la iglesia que es como Dios manda. Ya que en el versículo 19 Dios está elogiando a la esposa, si se fijan la está llamando sierva, lo mismo que contestó la Virgen María, o sea que es una mujer que tiene temor de Dios. Por lo tanto no se refiere a una mujer, o a un hombre que estén viviendo en concubinato, ya que eso es pecado. No sé si recuerden cuando los discípulos le decían a Jesús del divorcio, y Él les dijo, todo el que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio, y el que se case con la divorciada, comete adulterio.
excepto que vivan en unión ilegítima. Hay otra traducción que dice en caso de fornicación, unión ilegítima y concubinato es lo mismo. Y en este capítulo Dios le está hablando a los casados. Recordemos que en aquellos tiempos ni siquiera existía el matrimonio por lo civil y mucho menos igualitario. Ahora yo les doy un consejo para los que viven juntos y no se quieren casar. Recuerden lo que dijo Jesús: todo el que comete pecado es un esclavo, y todos sabemos que el esclavo le pertenece a su amo. También recuerden que Jesús dice: el que comete pecado está muerto. Esto me recuerda a Romanos 5:12. Por lo tanto, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Y en sabiduría dice: el que ama la muerte, justo es que ya lo tenga por suyo. En castellano quiere decir que, al que le gusta vivir en pecado, justo es que Satanás lo tenga por su esclavo.